Mi marido dejó una herencia de 8 millones de euros y decidí no contárselo a nadie. Gracias a Dios que lo hice. El lunes le pedí a mi nuera que me prestara 10 euros. Ella respondió: «Búscate un trabajo, vieja vaga». Le dije 3 palabras que la dejaron en shock. Me alegro de que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me lees para que pueda ver hasta dónde llega mi historia. Mi nombre es Elena y a mis 64 años creía entender lo que significaba la soledad. Me equivocaba. La verdadera soledad no significa estar sola, sino estar rodeada de familiares que desearían que no estuvieras allí. Hace 6 meses llevé a mi marido, Luis, a la tumba después de 42 años de matrimonio. El funeral fue hermoso, si es que se puede llamar hermoso a ver a tu compañero de vida desaparecer bajo tierra. Pero, ¿qué vino después? Ahí fue donde aprendí lo que es el verdadero dolor. La casa ahora parece inmensa. Cada mañana me despierto y busco el cuerpo cálido de Luis, solo para encontrar sábanas frías. El silencio es ensordecedor. Ya no hay más de sus chistes terribles en el desayuno, ni ese suave ronquido que solía mantenerme despierta y que ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar. Pero lo peor no es el dolor, es ver cómo mi propio hijo me trata como si ya estuviera muerta. Daniel me llamaba todos los domingos cuando Luis aún vivía. Hablábamos de los niños, de su trabajo, de los planes para el fin de semana. Ahora pueden pasar 3 semanas sin que sepa nada de él. Cuando llama es breve, forzado, como si estuviera tachando algo de su lista de tareas pendientes. «¿Cómo estás, mamá?» «Me las apaño, cariño». «Bien, bien. Bueno, tengo que irme. Isabel necesita ayuda con la cena». Clic. Esa es mi nuera Isabel, de 28 años, una rubia guapa que me mira como si fuera algo desagradable. Ella se entrometió en todo. No siempre fue así. Cuando Daniel la trajo a casa hace 5 años, era dulce, incluso atenta. Me pedía recetas familiares, elogiaba mi jardín y traía a los niños de visita los fines de semana. Eso cambió el día que volvimos del funeral de Luis. Recuerdo estar parada en mi cocina, todavía con mi vestido negro, cuando Daniel e Isabel llegaron con sus 2 hijos, Emma, de 7 años, y el pequeño Leo, que acababa de cumplir 4. Los niños corrieron a abrazarme, pero Isabel se mantuvo atrás y le susurró algo a Daniel que le hizo ponerse serio. «Mamá», dijo Daniel con voz cautelosa, «tenemos que hablar de tu situación». ¿Situación? Como si la viudez fuera algo que yo hubiera elegido. «¿Qué quieres decir?» «Bueno», dijo Isabel con ese tono condescendiente que he aprendido a odiar. «Daniel y yo estamos preocupados de que vivas aquí sola. Esta casa es muy grande y los gastos...» Miré a mi alrededor en mi modesta casa de 2 habitaciones. «¿Grande?» Cabría 2 veces en el dormitorio principal de Isabel. «Estoy bien», dije. «Vuestro padre y yo fuimos ahorradores con nuestro dinero». Isabel y Daniel intercambiaron una mirada que en ese momento no entendí. Ahora sé exactamente lo que significaba. «Mamá», dijo Daniel suavemente, «sabemos que papá no tenía un gran seguro de vida ni una pensión enorme. Solo nos preocupa tu seguridad financiera», añadió Isabel, aunque su tono sugería que le preocupaba algo completamente diferente. Ese fue el comienzo. En las semanas siguientes, sus visitas se convirtieron en inspecciones. Isabel caminaba por mi casa, comentando cosas que necesitaban reparación y sugiriendo que podría mudarme a algo más manejable. Abría mi nevera y juzgaba la comida que compraba. «Elena, querida, no necesitas comprar ese yogur tan caro. La marca blanca del supermercado es igual de buena». Hollaba mi correo y sacudía la cabeza ante las facturas de los servicios. «Estos gastos de calefacción son exorbitantes. Deberías mantener la casa más fresca». Daniela sentía de acuerdo con su esposa y evitaba mi mirada. Mi hijo, que solía defenderme contra los ocasionales refunfuños de su padre, ahora se ponía del lado de una mujer que me trataba como una carga. Lo peor era cómo se comportaban con los niños. Emma y Leo corrían directamente hacia mí cuando venían de visita, emocionados por ver a la abuela. Pero noté cómo Isabel los apartaba cuando me pedían algo. «La abuela ya no puede comprarte juguetes, cariño», decía delante de mí tan alto que podía escucharla. «Ella tiene que ser muy cuidadosa con su dinero ahora». Emma, bendita sea, parecía confundida. «Pero abuela,
Tú siempre nos comprabas juguetes. Eso era cuando el abuelo vivía, dijo Isabel, lanzándome una mirada significativa. Las cosas son diferentes ahora. Diferentes. Esa palabra comenzó a perseguirme a todas partes. 3 meses después del funeral, noté que mi coche hacía un ruido extraño. Nada grave. Probablemente solo necesitaba una revisión, pero cuando se lo mencioné a Daniel, con la esperanza de que conociera a un buen mecánico, Isabel intervino de inmediato. Una reparación, Elena, podría costar cientos de euros. Quizás es hora de pensar si realmente necesitas un coche. Hay una buena línea de autobús que va directa al supermercado. Una línea de autobús. A los 64 años, después de haber conducido casi 50 años, ella quería que tomara el autobús como si fuera una pordiosera. Pero me callé. Siempre me callaba. Luis siempre decía que yo era demasiado educada para mi propio bien. Dejaba que la gente me pisoteara porque no quería causar problemas. Tenía razón. El punto de inflexión llegó el lunes pasado por la mañana. Me había sentido mal, solo un resfriado. Pero a mi edad, esas cosas golpean más fuerte. Mis medicamentos para la presión arterial se habían acabado y mis pastillas para la artritis se estaban agotando. La farmacia estaba a solo 10 minutos en coche, pero mi coche volvía a hacer ese ruido y me ponía nerviosa conducirlo. Llamé a Daniel, sin respuesta. Llamé 1 hora más tarde, directo al buzón de voz. Finalmente me tragué mi orgullo y llamé a Isabel directamente. Hola Isabel, soy Elena. Perdona la molestia, pero quería preguntarte si podrías llevarme a la farmacia. No me siento segura en el coche. Ay, Elena, suspiró, como si le hubiera pedido que donara un riñón. Hoy es un mal día. Tengo yoga, luego comida con las chicas y después le prometí a Emma llevarla a comprar material escolar. Solo tomaría unos minutos. Mira, ¿no puedes simplemente pedir un Uber o algo así? Un Uber. Para recoger una receta de 10 euros, ella quería que gastara 20 euros en un Uber. No tengo la aplicación de Uber en mi móvil. Bueno, entonces tendrás que encontrar otra solución. Quizás Daniel pueda ayudarte más tarde. Pero Daniel no devolvió la llamada ese día, ni al siguiente. El miércoles me sentía peor. El resfriado se había asentado en mi pecho y casi no tenía medicamentos. Conté el dinero en mi cartera, 37 euros. No mucho, pero suficiente para las recetas y quizás una pequeña botella de jarabe para la tos. Entonces cometí el error que lo cambiaría todo. Llamé a Isabel de nuevo. Isabel, siento mucho tener que pedirte esto, pero ¿podrías prestarme 10 euros? ¿Solo hasta que Daniel cobre el viernes? Tengo que recoger mis recetas y ando un poco justa de efectivo. El silencio al otro lado era ensordecedor. ¿Me estás pidiendo dinero? ¿Solo 10 euros? Te los devolveré. Elena. Su voz se volvió helada. Creo que es hora de que afrontes la realidad. Eres una mujer adulta. Si necesitas dinero, búscate un trabajo. Deja de llamar aquí cada vez que tienes un problema. Mi corazón comenzó a martillear. Isabel, no hablo en serio. Todo este acto de viuda indefensa se está volviendo aburrido. ¿Quieres dinero? Ve a trabajar para conseguirlo. En McDonald's siempre buscan a alguien. Quizás deberías intentar ser útil en lugar de sentarte y compadecerte de ti misma. Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. Te comportas como una viuda inútil. Te das lástima. Vete a trabajar, vieja vaga. Continuó, alzando la voz. Deja de esperar que todos te cuiden. Me quedé allí en la cocina, con el teléfono en la mano, y sentí como algo se rompía en mi pecho. No se trataba de 10 euros. Se trataba de respeto. Se trataba de familia. Se trataba de que la mujer con la que mi hijo se había casado pensaba que yo no era más que una carga que había que soportar. Te arrepentirás de esto, dije en voz baja. ¿Disculpa? Mi voz era tranquila y firme, aunque mis manos temblaban. Te arrepentirás de esto. ¿Me estás amenazando? No, Isabel, no te estoy amenazando. Solo te digo que te arrepentirás de haberme tratado así. Colgué antes de que pudiera responder. Durante mucho tiempo me quedé en silencio en la cocina, escuchando el latido de mi corazón. Luego fui a mi dormitorio, al armario donde todavía colgaba la ropa de Luis,
y busqué detrás de sus viejos trajes para tocar la pequeña caja fuerte que él había instalado hace años. En esa caja fuerte había documentos que lo cambiarían todo, documentos que probaban que Isabel había cometido el error más grande de su vida. Pero todavía no. Hoy no. Hoy la dejaría creer que había ganado. Después de colgar a Isabel, me senté en el viejo sillón de Luis y dejé que los recuerdos me invadieran. 42 años de matrimonio, y todavía descubría cosas sobre el hombre que creía conocer por dentro y por fuera. 3 semanas antes de su muerte, Luis finalmente me lo había contado todo. Estaba en el hospital recibiendo su última ronda de quimioterapia, tratamientos que ambos sabíamos que ya no funcionaban. Los médicos habían empezado a usar palabras como cuidados paliativos y poner las cosas en orden. Ambos entendíamos lo que eso significaba, aunque no pudiéramos decirlo en voz alta. Estaba sentada junto a su cama, leyéndole la sección de deportes como cada mañana, cuando de repente me agarró la mano. «Elena, cariño, tenemos que hablar de algo importante». Dejé el periódico y lo miré, tan enfermo, tan delgado y pálido por la quimio. Pero la mirada de Luis seguía siendo aguda, seguía siendo inteligente. «¿Qué pasa, cariño? Hay cosas que no sabes sobre nuestras finanzas, cosas que nunca te conté. ¿Por qué? Bueno, porque quería que te sorprendieras si algo me pasaba». Mi corazón se hundió. «Luis, ¿de qué estás hablando?». Apretó mi mano con más fuerza. «Prométeme que no le contarás a nadie lo que te voy a decir, ni a Daniel, ni a Isabel, a nadie. No hasta que estés absolutamente segura de que puedes confiar en ellos. Me estás asustando. Prométemelo, Elena. Te lo prometo». Tomó aire con dificultad. «He invertido nuestro dinero durante 40 años. Nada grande, nada loco. Pero fui muy, muy cuidadoso y tuve mucha, mucha suerte». Fruncí el ceño. Sabía que teníamos algunos ahorros, quizás 20,000 o 30,000 euros. Vivíamos modestamente, conducíamos coches de segunda mano y buscábamos ofertas. ¿Qué tipo de inversiones? Principalmente fondos indexados, algunas acciones seguras. Empecé en 1982 con solo 50 euros al mes. Cada mes 50 euros. Luego, cuando me ascendieron, lo subí a 100, luego a 200. Nunca lo notaste porque lo configuré para que se descontara antes de que nuestros sueldos llegaran a la cuenta corriente. Empecé a entender. Luis guardó silencio tanto tiempo que pensé que se había dormido. Entonces, apenas un susurro. 8 millones de euros. La habitación dio vueltas. ¿Qué? 8,2 millones el mes pasado. Ahora está todo a tu nombre. Lo ha estado durante años. El seguro de vida es solo una pequeña parte. Este es nuestro verdadero legado. Me faltó el aire. 8 millones de euros. Mi mente ni siquiera podía procesar esa cifra. Pero Luis, ¿por qué no me lo dijiste? Todos estos años fuimos tan cuidadosos con el dinero, preocupándonos por las facturas, porque quería que viviéramos normal. Quería que apreciáramos lo que tenemos, no que estuviéramos obsesionados con tener más. Y porque... Hizo una pausa y eligió sus palabras cuidadosamente, porque he visto lo que el dinero hace a las familias. He visto cómo cambia a las personas. Daniel quizás no, pero ¿qué pasa con Isabel? ¿Y qué pasa con gente que ni siquiera conocemos? ¿Y qué pasa con los hijos de Daniel cuando crezcan? El dinero saca lo peor de la gente, Elena. Les hace creer que tienen derecho a cosas que no les pertenecen. Pensé en esa conversación mientras estaba sentada en el sillón de Luis. Había sido tan sabio, tan previsor. Me había hecho jurar que esperara, que observara, que viera cómo me trataba la gente cuando pensaban que no tenía nada. «Ponlos a prueba», me había dicho en su último día en casa. «Descubre quién ama a Elena, la mujer, y quién solo ama lo que creen que puedes darles». La prueba había terminado. Isabel había fallado estrepitosamente. En los días siguientes observé el comportamiento de Daniel y de ella con nuevos ojos. Vinieron el sábado, supuestamente para ver cómo estaba, pero en realidad para continuar su campaña de hacerme sentir inútil. Isabel fue directamente a mi termostato. «Elena, hay 22 grados aquí dentro. Eso es demasiado calor. Estás desperdiciando dinero en calefacción». Bajó la temperatura varios grados sin preguntar. Daniel hurgaba en mi nevera. «Mamá, tu comida se va a poner mala».
Compras demasiado para una persona. Sé cuánta comida necesito, Daniel. Pero mira este yogur. Caduca la próxima semana. Y esta leche. La usaré antes de que caduque. Isabel suspiró dramáticamente. De esto es de lo que estamos hablando, Elena. Ya no piensas con claridad sobre estas cosas. No pensar con claridad a los 64 años, porque había hecho la compra para una semana. Quizás, continuó Isabel, sería mejor si te ayudamos con la compra. Te hacemos una lista de lo que realmente necesitas. Una lista, como si fuera una niña a la que no se le puede confiar la compra de su propia comida. Qué amables, dije con cautela, pero llevo casi 50 años comprando para mí misma. Eso era cuando tenías a papá para ayudarte a gastarlo todo, dijo Daniel. Ahora solo estás tú. Esas palabras dolieron más de lo que deberían. Cuando se preparaban para irse, Isabel dio la estocada final. Ay, Elena, he estado pensando en lo que dijiste el otro día por teléfono, que necesitabas dinero. Mi estómago se contrajo. Sí, bueno, Daniel y yo hemos hablado de ello y pensamos que tal vez te vendría bien tener un propósito, una estructura en tu vida. ¿Qué quieres decir? Daniel dio un paso adelante, visiblemente incómodo. Mamá, hay un centro para mayores en la ciudad que tiene un programa de inserción laboral. Nada demasiado agotador, solo trabajo a tiempo parcial para ayudarte a complementar tus ingresos. Complementar mis ingresos. Casi me río. ¿Qué tipo de trabajo? Pregunté. La sonrisa de Isabel era dulce y venenosa al mismo tiempo. Ah, ya sabes, servicios de limpieza, preparación de comida, cuidado de otros ancianos, cosas que se ajustan a tus habilidades. Otros ancianos. Yo tenía 64 años, no 90. ¿Queréis que limpie? Es un trabajo honesto, dijo Isabel. Su tono insinuaba que lo que yo había hecho con mi vida en los últimos años no lo era, y te ayudaría a sentirte más independiente, más segura. Miré a mi hijo, el niño que crié, el hombre por el que me sacrifiqué, la persona a la que amé incondicionalmente toda su vida. Daniel, ¿crees que debería limpiar casas? No pudo mirarme a los ojos. Creo que Isabel tiene razón sobre lo del propósito en la vida. Un propósito, como si criarlo, apoyar a su padre, llevar la casa, trabajar como voluntaria en la iglesia y cuidar a mi madre anciana hasta su muerte no hubiera sido suficiente. Lo pensaré, dije. Después de que se fueron, me senté de nuevo en el sillón de Luis y saqué la carpeta que me había dado antes de morir. Extractos bancarios, cuentas de inversión, registros detallados de 40 años de creación de riqueza cuidadosa y paciente. El extracto más reciente mostraba un saldo de 8.218.000 euros. 8 millones de euros que la mujer de mi hijo pensaba que yo debería ganar limpiando inodoros. Pensé de nuevo en las palabras de Luis. Descubre quién ama a Elena, la mujer, y quién solo ama lo que creen que puedes darles. La respuesta se volvió dolorosamente clara. Esa noche hice 2 llamadas. La primera fue al asesor financiero con el que Luis había trabajado durante décadas, un hombre llamado Señor Ricardo, que nos había ayudado a convertir nuestras modestas inversiones en esta fortuna. Señora Elena, la voz del señor Ricardo era cálida y familiar. ¿Cómo está usted? Estoy bien, señor Ricardo. Creo que es hora de que hablemos sobre algunos cambios. Por supuesto. ¿Qué tenía en mente? Quiero mudarme, sin mucho alboroto, y quiero empezar a buscar propiedades. ¿Propiedades? ¿Está pensando en mudarse a una casa más pequeña? Sonreí pensando en las constantes sugerencias de Isabel. De hecho, estoy pensando en mudarme a algo más grande. La segunda llamada fue a mi hermana Margarita, que vivía en Barcelona. Margarita era la única persona que sabía de las inversiones de Luis. El único miembro de la familia en quien confiaba plenamente. Elena, ¿cómo estás, cariño? Estoy lista, Marga. ¿Lista? ¿Para qué? Lista para ver qué clase de personas son realmente mi hijo y su mujer. Margarita se quedó en silencio un momento. Digamos simplemente que el instinto de Luis era oro puro. Ay, cariño, lo siento mucho. No estés triste, siéntete orgullosa de mí. Estoy a punto de recuperar mi vida. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en meses. Emoción. Durante demasiado tiempo había dejado que otros definieran quién era yo, cuánto valía, de qué era capaz. Pero yo no era la viuda indefensa que ellos creían.
Era una mujer con 8 millones de euros y nada que perder. 2 semanas después de la propuesta de limpiar casas, Isabel decidió llevar su campaña al siguiente nivel. Lo llamó una reunión familiar, pero en realidad era una intervención diseñada para probar que yo estaba perdiendo la cabeza. Comenzó un jueves por la mañana, cuando Daniel me llamó con una voz inusualmente formal. «Mamá, Isabel y yo queremos invitarte a cenar el domingo. Tenemos que hablar sobre algunos asuntos familiares importantes». «¿Qué tipo de asuntos?» «Solo cosas que nos preocupan. Tu bienestar, tu futuro. Queremos asegurarnos de que estés atendida». La forma en que dijo bienestar me puso los pelos de punta, como si yo fuera un problema que debía resolverse. El domingo llegó gris y con niebla, perfecto para mi estado de ánimo. Conduje mi coche supuestamente poco fiable hasta la inmaculada casa de Daniel e Isabel en un suburbio de Madrid, notando cómo el ruido había desaparecido misteriosamente después de llevarlo al mecánico y pagar por un simple cambio de correa. 68 euros, menos de lo que Isabel probablemente gastaba en su manicura semanal. Cuando toqué el timbre, Isabel abrió con un suéter de cachemira color crema y unos vaqueros oscuros que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual de comida. Su sonrisa era radiante y artificial, como las flores en su entrada perfectamente cuidada. «Elena, entra, entra. ¿Puedo tomar tu abrigo?» Colgó mi viejo abrigo de lana junto a sus chaquetas de diseño y no pude pasar por alto el contraste. Todo en el mundo de Isabel era nuevo, caro, perfecto. Incluso los juguetes de sus hijos estaban organizados en contenedores a juego. Nada estaba fuera de lugar. Daniel salió de la cocina secándose las manos en un trapo. «Hola, mamá. ¿Qué tal el viaje?» «Bien, el coche va perfecto ahora». «Bien, bien». Pero no preguntó qué le pasaba o cuánto había costado la reparación. El Daniel que yo había criado habría preguntado. Nos sentamos en su salón y me sentí inmediatamente como en el banquillo de los acusados. Daniel e Isabel se sentaron en el sofá frente a mí, un frente unido. Los niños no estaban por ninguna parte. ¿Dónde están Emma y Leo? Pregunté. «Están con la madre de Isabel», dijo Daniel. «Pensamos que esta conversación debería ser solo entre adultos». ¿Adultos? Como si yo no cumpliera los criterios. Isabel se inclinó hacia adelante, con expresión seria pero preocupada, como una trabajadora social que tiene que dar malas noticias. «Elena, hemos pensado mucho en nuestra conversación del otro día sobre tu situación financiera. ¿Qué pasa con ella?» «Bueno», continuó, «nos preocupa que ya no pienses sobre el dinero con tanta claridad como antes. Eso es completamente normal en personas de tu edad». «¿Personas de mi edad?», Daniel intervino, tratando de suavizar las palabras de su mujer. «Mamá, lo que Isabel quiere decir es que gestionar las finanzas puede ser abrumador cuando estás de duelo y vives sola por primera vez. He gestionado las finanzas durante 42 años sin problemas». «Pero eso era con la ayuda de papá», dijo Isabel con un tono paciente, como si le explicara algo a un niño. «Ahora todo recae sobre ti y hemos notado algunos patrones preocupantes». «¿Patrones?», sentí cómo se tensaba mi mandíbula. «¿Qué patrones?». Isabel sacó una pequeña libreta. Al parecer había estado tomando notas sobre mi vida. «Bueno, por ejemplo, la semana pasada, cuando llamaste y pediste dinero para recetas, una persona responsable habría presupuestado los gastos médicos. Tenía el dinero, solo que no quería conducir mi coche cuando hacía ruidos. Pero en lugar de solucionar el problema del coche, nos pediste dinero. Eso muestra una pobre capacidad de resolución de problemas». Pobre capacidad de resolución de problemas. Tenía 64 años, no 14. «Y luego está tu compra», continuó, hojeando sus notas. «Daniel ha notado que compras demasiada comida y dejas que caduque. Eso indica que ya no procesas bien las cantidades». «Compré un paquete extra de yogur». «No es solo el yogur, mamá», dijo Daniel, y escucharlo estar de acuerdo fue una puñalada en el corazón. «Es un patrón de errores de juicio». Errores de juicio sobre mis propias necesidades alimenticias. Isabel estaba lejos de terminar. «También nos preocupan tus decisiones en casa. Mantienes la temperatura demasiado alta. Dejas las luces encendidas. Tomas decisiones que sugieren que no consideras completamente las implicaciones financieras. Mantengo mi casa a 22 grados porque me siento cómoda a 22 grados. Pero Elena,
¿Eso es un despilfarro? Cuando se tiene una renta fija, cada euro cuenta. Renta fija. Lo dijo como si estuviera cobrando la beneficencia. Creemos, dijo Daniel, mirando a su esposa en busca de apoyo, que podría ser útil para ti recibir ayuda con estas decisiones, solo hasta que te recuperes. ¿Qué tipo de ayuda? La sonrisa de Isabel fue especialmente radiante. Bueno, he estado investigando y hay servicios maravillosos para personas mayores que necesitan ayuda con la planificación financiera y las decisiones diarias. Personas mayores que necesitan ayuda. Empecé a entender hacia dónde iba esto. ¿Te refieres a un tutor? No directamente un tutor, dijo rápidamente. Más bien como un servicio de gestión de vida. Alguien que podría ayudarte a crear presupuestos, hacer listas de la compra e incluso organizar tus facturas para que no te retrases. Nunca en mi vida me he retrasado en un pago. Aún no, dijo suavemente. Pero el duelo afecta a las personas de manera diferente y a veces los efectos no se muestran de inmediato. Daniela sintió con seriedad. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida, mamá, de que no cometas errores graves mientras te adaptas a la vida sin papá. Errores graves como comprar un yogur extra. ¿Qué tipo de errores os preocupan? Isabel intercambió una mirada con Daniel y luego sacó otra hoja de papel. Bueno, por ejemplo, nos preocupa que vivas sola en esa casa. Es mucho espacio para una persona y los costes de mantenimiento. Mi casa está pagada. Sí, pero hay todavía impuestos sobre la propiedad, servicios y mantenimiento. Hemos calculado que podrías ahorrar al menos 800 euros al mes si te mudas a una buena residencia para mayores. Una residencia para mayores a los 64 años. Estos lugares son maravillosos, continuó entusiasmada. Se encargan de todo el mantenimiento. Ofrecen comidas, ofrecen actividades. Tendrías mucho menos de qué preocuparte. Me gusta preocuparme de mi propia vida. Daniel se inclinó hacia adelante. Mamá, solo intentamos ayudar. Vemos que lo estás pasando mal. No lo estoy pasando mal, pero llamasteis y pedisteis dinero. Daniel, pedí 10 euros una vez. La voz de Isabel volvió a tomar ese tono condescendiente. Elena, no se trata de la cantidad, se trata del patrón. Primero son 10 euros para recetas, luego podría ser ayuda con una factura de luz, luego quizás te retrases con los impuestos de la propiedad. No me retraso con nada. Aún no, dijo ella, pero queremos evitar que eso suceda. Los miré a ambos y me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. No era preocupación, era una toma de control. Estaban tratando de convencerse a sí mismos, y posiblemente a mí, de mi incompetencia para poder intervenir y administrar mi vida. ¿Ya habéis mirado esas residencias? Pregunté. Isabel se animó. ¿De verdad? Sí, hay un lugar precioso llamado Residencia Atardecer, a unos 20 minutos de aquí. Hicimos un tour la semana pasada. Habéis visitado una residencia para mí sin preguntarme. No es una residencia de ancianos, dijo Daniel rápidamente. Es una vivienda tutelada con servicios de apoyo. Solo queríamos tener opciones listas, añadió Isabel. Te hemos pedido cita para una visita la próxima semana, solo para que puedas echarle un vistazo. Habían pedido una cita para mí sin preguntarme. Me levanté lentamente. Mis manos temblaban de ira. Dejadme entender esto bien. ¿Creéis que soy incompetente para administrar mi propio dinero, mi propia casa, mis propios alimentos? ¿Queréis que me mude a una residencia y que extraños me ayuden a tomar decisiones sobre mi vida? Mamá, eso no es... Y ya habéis empezado a hacer arreglos sin consultarme. La máscara de Isabel se deslizó un poco. Elena, estás siendo dramática. Intentamos ayudarte. ¿Ayudarme en qué exactamente? A aceptar la realidad, dijo ella, con la voz más afilada. Eres una viuda mayor con recursos limitados. Estas son las decisiones que las viudas mayores deben tomar. Una viuda mayor con recursos limitados. Miré a mi hijo, el niño al que crié para ser amable, considerado e independiente. Daniel, ¿estás de acuerdo con tu mujer? No pudo mirarme a los ojos. Creo que todos queremos lo mejor para ti. ¿Y crees que lo mejor para mí es renunciar a mi independencia? Creo que lo mejor para ti es ser realista sobre tu situación. Mi situación, como si ser viuda me incapacitara automáticamente para pensar. Tomé mi bolso y fui hacia la puerta.
¿A dónde vas?, preguntó Isabel. Me di la vuelta para verlos a ambos sentados en su costoso sofá en su casa perfecta, tan seguros de que sabían lo que era mejor para mí. Me voy a casa, dije, a mi casa, que es demasiado grande para mí, donde pondré la temperatura a mi gusto y compraré tanto yogur como quiera. Elena, estás reaccionando exageradamente. No, Isabel, estoy reaccionando de manera totalmente apropiada a ser tratada como una senil. Cuando alcancé el pomo de la puerta, la escuché decir algo que me heló la sangre. De esto es de lo que hablamos, Daniel. Ni siquiera puede mantener una conversación razonable sobre su futuro. Quizás deberíamos considerar otras opciones. Otras opciones. Caminé bajo la llovizna hacia mi coche. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Otras opciones. ¿Qué significaba eso? Tutela legal. Hacerme declarar incapacitada. Por primera vez, desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí verdadero miedo. Pero mientras conducía a casa, el miedo se transformó en algo completamente diferente, una ira fría y calculadora. Pensaban que era una anciana indefensa sin opciones. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La invitación a cenar llegó exactamente una semana después de su intervención. La voz de Daniel por teléfono era cuidadosamente neutral, pero podía escuchar a Isabel dando instrucciones de fondo. «Mamá, nos gustaría invitarte a cenar el viernes por la noche. Los niños han preguntado por ti». Eso era mentira. Si Emma y Leo hubieran preguntado por mí, habrían llamado. Siempre lo hacían. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión, solo una cena familiar. Isabel va a hacer asado de ternera. ¿Asado de ternera? Mi receta de asado de ternera, la que le enseñé cuando se casó con Daniel y fingía estar interesada en las tradiciones familiares. Casi dije que no. Mi instinto me decía que era otra emboscada, pero tenía que ver hasta dónde estaban dispuestos a llevar esta farsa y extrañaba terriblemente a mis nietos. ¿A qué hora? A las 6:30. ¿Y mamá? Quizás podrías arreglarte un poco más elegante. Hemos invitado a otra gente. ¿Otra gente? Mi estómago se contrajo. ¿Quién? Solo unos amigos. Gente a la que le caes bien. Colgué sabiendo que esto sería peor de lo que pensaba. El viernes por la noche elegí mi atuendo con cuidado. Un vestido azul marino que a Luis siempre le había encantado, pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre y mi anillo de bodas. Quería parecer la mujer competente y digna que era, no la persona ingenua que intentaban retratar. La casa de Daniel e Isabel estaba llena de actividad cuando llegué. A través de las ventanas vi a más gente de lo habitual moviéndose dentro. Mi corazón se aceleró. Isabel abrió la puerta con un vestido de cóctel negro que era demasiado elegante para una cena familiar. Su sonrisa era radiante y fría. «Elena, estás preciosa. Entra, entra». El salón estaba lleno de gente que apenas reconocía. Una mujer de mediana edad con traje de negocios estaba junto a la chimenea. Un hombre de pelo gris, con mirada amable, estaba sentado en el sofá con un maletín de cuero en el regazo. Daniel flotaba cerca de la cocina, con la mirada ausente, y en un rincón, apenas visibles, estaban Emma y Leo mirando sus tablets con la clara orden de estar callados, mientras los adultos se ocupaban de asuntos importantes. Elena, la voz de Isabel, tenía esa alegría profesional que me ponía los pelos de punta. Quiero presentarte a algunas personas que están aquí esta noche para ayudarnos. Ayudarnos, no ayudarme. Ayudarnos. La mujer del traje dio un paso adelante con una sonrisa agresiva. Señora Elena, soy Catalina Lobo de Bienestar Mayor S.L. Daniel y Isabel me han contado mucho sobre usted. Bienestar Mayor. Nunca había oído hablar de ellos, pero solo el nombre me daba ganas de salir corriendo. El hombre del maletín se levantó. Y yo soy el doctor Roberto Jiménez. Soy gerontopsiquiatra y me especializo en ayudar a las familias en transiciones difíciles. Un psiquiatra. Habían traído a un psiquiatra a cenar. Miré a mi alrededor y entendí, como un amanecer frío. Esto no era una cena, era una intervención, un intento formal y orquestado de convencerme de mi incompetencia mental. Por favor, siéntese. Catalina señaló una silla que estaba frente a todos los demás, como la silla de un acusado. Me quedé de pie. Creo que ha habido un malentendido. Me invitaron a cenar con mi familia. Bueno,
Cenaremos más tarde, dijo Isabel alegremente, pero primero pensamos que sería bueno tener una conversación sobre su futuro con orientación profesional. El doctor Jiménez abrió su maletín. Señora Elena, su hijo y su nuera han expresado algunas preocupaciones con respecto a su capacidad para vivir de forma independiente. Se preocupan por su seguridad y su capacidad de toma de decisiones. Mi capacidad de toma de decisiones. Catalina intervino sin problemas. No hay nada malo en ello. Muchas personas de su edad experimentan cierto deterioro cognitivo tras la pérdida de un cónyuge. Es completamente normal. ¿Normal? Ahí estaba esa palabra otra vez. ¿Qué es exactamente lo que creen que está mal con mi cognición? El doctor Jiménez consultó sus notas. Bueno, entiendo que ha tenido dificultades para administrar sus finanzas, que ha tomado malas decisiones sobre los gastos del hogar y que ha mostrado signos de confusión en tareas cotidianas básicas. Miré a Daniel, que se miraba los zapatos como si contuvieran los secretos del universo. Daniel, ¿eso es lo que les has contado? Finalmente levantó la vista. Su cara estaba enrojecida. Mamá, solo estamos preocupados. Responde a la pregunta. ¿Es eso lo que les has contado? Isabel intervino antes de que pudiera responder. Elena, siéntate, por favor. Te estás alterando y eso es exactamente lo que nos preocupa. No estoy alterada, estoy furiosa. Hay una diferencia. Catalina anotó en su portapapeles. Me di cuenta de que mi ira era un síntoma a documentar. Señora Elena, la voz del doctor Jiménez era suave, profesional y condescendiente. Me gustaría hacerle unas preguntas sencillas para obtener una evaluación básica de su estado mental actual. Mi estado mental actual es que estoy enfadada porque he sido emboscada por extraños en el salón de mi hijo que piensan que soy una persona senil. ¿Puede decirme en qué año estamos? Lo miré fijamente. ¿En serio? Solo sígame la corriente. ¿Qué año es? Es 2024. El presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Estamos en Madrid, Comunidad de Madrid, y no sufro demencia. Isabel hizo un pequeño sonido de frustración. Vean, a esto es a lo que nos referimos. Se pone a la defensiva con preguntas simples. Me pongo a la defensiva cuando me tratan como a una incompetente. El doctor Jiménez lo intentó de nuevo. Señora Elena, ¿puede decirme cuánto dinero tiene en su cuenta corriente? Ahora íbamos al grano. ¿Por qué? Porque su familia está preocupada de que no tenga una visión clara de su situación financiera. Miré a mi alrededor y vi a estos buitres circulando sobre lo que creían que era una anciana indefensa. Catalina tomaba notas. El doctor Jiménez me observaba como si fuera una muestra bajo un microscopio. Isabel vibraba de expectación y Daniel, mi hijo, mi bebé, el niño al que amé, protegí y por el que me sacrifiqué, estaba permitiendo que esto sucediera. Mi situación financiera no es asunto suyo, dije en voz baja, pero es asunto nuestro. Isabel intervino. Porque si ya no puedes cuidar de ti misma, se convierte en responsabilidad de Daniel, nuestra responsabilidad. ¿Cuándo no he podido cuidar de mí misma? Elena, me llamaste pidiendo 10 euros. No puedes arreglar tu coche, tienes dificultades para comprar comida. Esas son señales de que necesitas ayuda. Catalina asintió con comprensión. Bienestar Mayor SL se especializa en ayudar a las familias a transferir a sus seres queridos a entornos de cuidado adecuados. Hemos encontrado una comunidad encantadora que sería perfecta para usted. La misma residencia que visitaron sin mi permiso. No es una residencia, dijo Daniel desesperado. Es una vivienda tutelada. Tendrías tu propio apartamento, pero con servicios de apoyo. Servicios de apoyo como alguien más controlando mi dinero. El doctor Jiménez se inclinó hacia adelante. Señora Elena, ¿entiende por qué su familia está preocupada de que viva sola? Porque piensan que soy incompetente. ¿Y cree que sus preocupaciones podrían estar justificadas? Lo miré largo rato. Este hombre que no me conocía, que no sabía nada de mi vida, excepto lo que Daniel e Isabel le habían contado, me pedía que aceptara mi incompetencia mental. No, dije simplemente. No lo creo. Catalina suspiró. Señora Elena, la negación es muy común en estas situaciones, pero el hecho de que no pueda ver los problemas que describe su familia podría ser en sí mismo un síntoma de deterioro cognitivo. Un dilema. Si aceptaba que era incompetente, lo era. Si no aceptaba, era una prueba de mi incompetencia.
¿Qué sugieren exactamente? Pregunté. Los ojos de Isabel se iluminaron. Bueno, hemos explorado las opciones legales. ¿Opciones legales?, preguntó Daniel finalmente. Mamá, en España, cuando alguien ya no puede cuidar de sí mismo, su familia puede solicitar la tutela. La habitación se quedó en silencio. Incluso Emma levantó la vista de su tablet. Tutela. Estaban hablando de hacerme declarar legalmente incapacitada. ¿Queréis quitarme mis derechos legales? Queremos protegerte, dijo Isabel, pero sus ojos eran gélidos. Protegerte de tomar decisiones que podrían dañarte. Me levanté lentamente, con el bolso apretado en las manos. Creo que ya lo entiendo. Mamá, por favor. No, Daniel, entiendo perfectamente. Miré a todos los presentes. Habéis decidido que soy incompetente. Habéis buscado profesionales para respaldar vuestra decisión. Habéis investigado el proceso legal para quitarme mis derechos. Habéis elegido dónde queréis que viva. Intentamos ayudarla, dijo Catalina. No, intentan controlarme. Hay una diferencia. Fui hacia la puerta, pero la voz de Isabel me detuvo. Elena, si te vas de aquí esta noche, no tendremos otra opción que proceder con la solicitud de tutela por tu propia seguridad. Me di la vuelta para mirarla. ¿Me estás amenazando? Te advierto, si no entras en razón, si no aceptas ayuda, tendremos que tomar la vía legal. Miré a mi hijo por última vez. Daniel, ¿estás de acuerdo con esto? Él lloraba, pero asintió. Lo siento, mamá. No puedo ver cómo te destruyes a ti misma. ¿Destruirme a mí misma viviendo en mi propia casa y comprando mi propia comida? Fui hacia donde estaban sentados Emma y Leo. Mi nieta me miró con ojos confundidos y asustados. Adiós, abuela, susurró. Adiós, mi vida. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché al doctor Jiménez decirle a Daniel: están haciendo lo correcto. A veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Conduje a casa entre lágrimas, mis manos temblando en el volante. Cuando llegué a mi casa pagada, que supuestamente era demasiado grande para mí, me senté un rato en el coche mirando la puerta principal. Querían quitarme mis derechos legales. Querían meterme en una institución. Querían controlar mi dinero, mis decisiones, mi vida. Todo porque creían que era una viuda indefensa, sin medios y sin opciones. Salí del coche y fui hacia la puerta, las llaves firmemente en mi mano por primera vez en semanas. Era hora de que entendieran lo equivocados que estaban. En cuanto estuve dentro de la casa, fui directamente al dormitorio y abrí la caja fuerte de Luis. Los extractos bancarios y las carteras de inversión parecían brillar a la luz de la farola. 8.140.000 euros. Saqué mi teléfono y llamé al señor Ricardo. Señor Ricardo, soy Elena. Necesito que haga algo por mí a primera hora del lunes por la mañana. Por supuesto, señora Elena. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero comprar una casa, algo que sea toda una declaración de intenciones. ¿Qué tipo de declaración? Sonreí por primera vez en semanas, del tipo que demuestra que se han metido con la mujer equivocada. El lunes por la mañana, a las 8:30 en punto, estaba sentada en la oficina del señor Ricardo, observándolo navegar por las ofertas de propiedades de lujo en la pantalla de su ordenador. El sol entraba por los ventanales de su oficina en el centro de Madrid, iluminando los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Documentos que lo cambiarían todo. Señora Elena, tengo que preguntarle, dijo el señor Ricardo mirando con preocupación desde la pantalla. ¿Está segura? La compra de una casa de 1 millón de euros es una gran decisión, especialmente tan poco tiempo después de la muerte de su marido. Enderecé mis hombros. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. Me observó un momento y luego asintió. Bien, veamos qué hay disponible. La primera propiedad que me mostró fue una hermosa casa colonial en La Moraleja, uno de los barrios más prestigiosos de Madrid. 5 dormitorios, 4 baños, garaje para 3 coches y un jardín trasero que parecía sacado de una revista. Esta acaba de salir al mercado, dijo. Está en excelentes condiciones. Hay colegios excelentes cerca. Perfecto, interrumpí. Me la quedo. ¿No quiere verla primero, señor Ricardo? Confío en su juicio. Si usted dice que es perfecta, es perfecta. Parpadeó. Señora Elena, estamos hablando de una compra al contado. 1,2 millones de euros. Lo entiendo, y quiero cerrar el trato lo antes posible. Esta semana, si es posible.
Sacudió la cabeza con incredulidad, pero comenzó a hacer llamadas. Para el mediodía, había comprado una casa que era 3 veces más grande que la antigua, en un barrio donde Daniel e Isabel nunca podrían permitirse vivir. Pero la casa fue solo el comienzo. En los siguientes 3 días, me convertí en una mujer con una misión. Contraté a la mejor empresa de mudanzas de Madrid para empaquetar mi antigua casa con cuidado y profesionalidad, como si transportaran objetos valiosos en lugar de mis modestas pertenencias. Compré una nueva berlina Mercedes. Nada ostentoso, solo algo fiable y elegante que nunca haría ruidos misteriosos. Abrí cuentas en las tiendas más exclusivas de la calle Serrano, en lugares donde recuerdan tu nombre y te traen champán mientras compras. Pero lo más importante, contraté a la señora Valdés, la mejor abogada especialista en herencias de Madrid. Señora Elena, dijo la señora Valdés durante nuestra consulta, el intento de su familia de solicitar una tutela es, en el mejor de los casos, legalmente cuestionable. Usted es obviamente competente. Gestiona bien sus asuntos y no ha hecho nada que sugiera que necesita un tutor. Pero lo intentarán de todos modos. La gente intenta todo tipo de cosas cuando cree que hay dinero en juego. La clave es asegurarse de que entiendan que sus suposiciones son completamente erróneas. El viernes por la mañana estaba dando los últimos toques a mi nueva casa cuando sonó el timbre. A través del cristal biselado de la puerta pude ver el BMW de Daniel en mi entrada circular. Abrí la puerta con una blusa de seda color crema y pantalones hechos a medida. Era la mujer exitosa que siempre había sido, pero a la que nunca se le había permitido mostrarse. Daniel estaba en mi puerta, con la boca abierta, mirando el vestíbulo de mármol detrás de mí, la lámpara de araña de cristal en el techo y la escalera curva que conducía al segundo piso. «Mamá». Su voz era apenas un susurro. «Hola, Daniel, entra». Entró como si entrara en un museo, con los ojos muy abiertos, admirando los muebles elegantes, las obras de arte originales en las paredes, las flores frescas en jarrones caros. «No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Quieres un café? Tengo una deliciosa mezcla etíope». Me siguió a la cocina. La cocina era una obra maestra con encimeras de mármol y electrodomésticos de alta gama, con un rincón de desayuno con vistas al inmaculado jardín trasero. Serví café en tazas de porcelana y le indiqué que se sentara en la isla de granito. «Mamá, tienes que explicarme esto. ¿Cómo has pagado esta casa?» Tomé un sorbo de café. «Tu padre era un hombre muy sabio». «Daniel, ¿qué quieres decir? Invirtió nuestro dinero durante 40 años. Invirtió cada euro que nos sobraba, con mucho cuidado, de forma muy conservadora, con mucho éxito». Daniel palideció. «¿De cuánto dinero estamos hablando?» «Suficiente. Mamá, necesito una cifra». Dejé mi taza y miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Tenía 32 años. Era guapo como su padre, pero había algo en sus ojos que nunca había visto. Una mirada calculadora que me recordó desagradablemente a su mujer. «¿Por qué necesitas una cifra, Daniel?» Porque tenía dificultades para encontrar las palabras, porque nos hemos preocupado de que tuvieras suficiente dinero para vivir. «Ya veo, por eso queríais que me mudara a una vivienda tutelada, por eso pensasteis que necesitaba ayuda con mis finanzas. Pensamos que papá no te había dejado mucho. Tu padre me dejó todo lo que podría necesitar jamás». Daniel se pasó la mano por el pelo, como si intentara resolver un rompecabezas complejo. «Pero le pediste a Isabel 10 euros. Dijiste que tu coche hacía ruidos. Parecía que tenías dificultades. Le pregunté a Isabel para ver qué clase de persona es realmente y descubrí exactamente lo que necesitaba saber. Se puso completamente blanco». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tu mujer me ha demostrado que no tiene respeto por mí, que no tiene amabilidad ni rastro de decencia humana. Si alguien te pide 10 euros, Daniel, se los das. No lo humillas, no lo llamas vago. No le dices que se busque un trabajo. Ella solo estaba frustrada. Fue cruel. Y tú dejaste que fuera cruel». Daniel miró fijamente su taza de café. «Mamá, si siempre tuviste dinero, ¿por qué no nos lo dijiste?» «Porque tu padre me advirtió sobre ello. Dijo, el dinero cambia a las personas. Saca lo peor de ellas. Quería que viera quién me amaría por lo que soy y quién solo me amaría por lo que pensaban que podría darles. Y eso es lo que he descubierto».
Nos quedamos en silencio un rato. Fuera, un jardinero cortaba los setos. El sonido de sus tijeras, un ritmo constante, contrastaba con la tensión en la habitación. ¿Cuánto, mamá? La voz de Daniel se había vuelto más baja. ¿Cuánto dinero te dejó papá? Observé su rostro buscando un rastro del niño que se subía a mi regazo cuando tenía pesadillas, que me hacía tarjetas del Día de la Madre con sus propias manos, que me decía que era la mejor madre del mundo, suficiente para no necesitar nada de nadie nunca más. Su teléfono vibró, lo miró y vi el nombre de Isabel en la pantalla. Se pregunta dónde estás, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque sé exactamente de qué va esto. Daniel, has venido aquí para ver si realmente tengo dinero, para poder informarle a tu mujer. Eso no es verdad. ¿Es verdad? No pudo mirarme a los ojos, lo cual fue respuesta suficiente. Tu padre me dejó millones de euros, dije suavemente. La taza de café de Daniel golpeó la encimera de mármol con un golpe seco. El café salpicó por todas partes, pero él no pareció notarlo. 8 millones. 8,2 millones en realidad desde el mes pasado. Dios mío, mamá, 8 millones de euros. Daniel saltó y fue hacia la ventana que daba a mi nuevo jardín trasero. 8 millones de euros y nos hiciste creer que estabas arruinada. Os dejé mostrar quiénes sois realmente. Intentamos ayudarte. Intentasteis controlarme. Hay una diferencia. Se dio la vuelta. Su cara estaba roja de ira. ¿Tienes alguna idea de lo que hemos pasado? El estrés, la preocupación, el tiempo. Que pasamos tratando de averiguar cómo cuidar de ti. ¿Cuidar de mí o de mi patrimonio? Eso no es justo. No lo es. Trajisteis a un psiquiatra a vuestra casa, Daniel. Hablasteis de tutela. Queríais quitarme mis derechos legales. Porque pensábamos que necesitabas protección. ¿De qué? ¿De vivir en mi propia casa? ¿Comprar mi propia comida? ¿Poner mi termostato a una temperatura agradable? No tenía respuesta para eso. Tengo que llamar a Isabel, dijo finalmente. Por supuesto que tienes que hacerlo. Salió fuera para llamar, pero lo vi a través de la ventana de la cocina, gesticulando salvajemente mientras hablaba. Cuando volvió a entrar, su expresión era completamente diferente, fría y calculadora. Mamá, tenemos que hablar de esto lógicamente. De acuerdo. 8 millones de euros es mucho dinero, más de lo que podrías gastar jamás, y no te estás haciendo más joven. Ahí estaba el verdadero Daniel, el que su mujer siempre había cultivado. ¿Qué sugieres? Sugiero que tal vez es hora de pensar en la familia, en los fondos universitarios de Emma y Leo, en establecer fideicomisos. Asegurarse de que el dinero esté protegido. ¿Protegido de qué? De errores, de gente que podría intentar aprovecharse de ti. Casi me río. ¿Gente como quién? Daniel, no sé, estafadores, asesores financieros que quizás no tengan tus mejores intereses en mente. Pero tú e Isabel sí los tendríais. Por supuesto que los tendríamos. Somos familia. ¿Familia? La palabra sabía amarga en mi boca. Déjame preguntarte algo, Daniel. Si no te hubiera contado nada del dinero, ¿qué habría pasado la próxima semana? Parecía confundido. ¿Qué quieres decir? Solicitasteis una tutela. ¿Cuál era el siguiente paso? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Teníamos una cita en el juzgado el martes. Y si el juez hubiera concedido la tutela, os habríais asegurado de que estuviera segura y atendida en la vivienda tutelada que elegisteis para mí. Sí. ¿Y quién habría controlado mis finanzas? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Nosotros lo habríamos hecho, dijo finalmente. Todas mis finanzas, incluido el dinero que ni siquiera sabíais que existía. Se dio cuenta de hacia dónde iba esto. Mamá, por eso no es... Pero eso es, Daniel. Exactamente por eso. Pensabais que era una viuda indefensa con recursos limitados, así que decidisteis tomar el control de esos recursos limitados. Ahora descubrís que los recursos no son tan limitados y de repente queréis protegerlos. Estás tergiversando las cosas. ¿Lo estoy haciendo? Mi teléfono sonó. El nombre de Isabel apareció en la pantalla. «Cógelo», dijo Daniel. «Quiere hablar contigo». Rechacé la llamada. Sonó de nuevo al instante. «Mamá, habla con ella». «¿Por qué?» «Porque es mi mujer. Porque es la madre de tus nietos. Porque somos familia». Contesté la llamada al tercer tono. «Elena». La voz de Isabel era completamente diferente a como me hablaba antes. Dulce,
casi suplicante. Elena, querida, Daniel me ha contado lo de tu herencia. Qué noticias tan maravillosas, ¿verdad? Seguro. Estamos tan felices por ti y sentimos mucho si malinterpretamos tu situación. ¿Malinterpretaron? Pensamos que tenías dificultades financieras. Solo intentábamos ayudar. Llamándome vieja vaga. Silencio. Elena, tuve un mal día. Dije cosas que no sentía. Pero somos familia. Y la familia perdona, ¿no? La familia perdona, pero la familia tampoco intenta robarse los derechos legales mutuamente. Isabel, ¿qué pensabas que pasaría si se aprobaba la tutela? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿quién pensabas que controlaría mi dinero? Nosotros nos habríamos asegurado de que tuvieras todo lo que necesitaras. Los 8 millones completos. De nuevo silencio. Elena, ¿podemos ir a verte? Podemos hablar de esto en persona. Creo que ha habido un terrible malentendido. Miré a Daniel, que me observaba desesperado. No, dije simplemente. No creo que tengamos que hablar. Pero Elena, somos familia. No, Isabel, no lo somos. Colgué y apagué mi teléfono. Daniel me miró fijamente como si le hubiera dado una bofetada. Mamá, no puedes simplemente cortarnos así. Mírame. ¿Y qué pasa con Emma y Leo? ¿Qué pasa con tus nietos? Eso me dolió, pero mantuve mi expresión firme. ¿Qué pasa con ellos? ¿Vas a castigarlos por nuestros errores? No estoy castigando a nadie, Daniel. Simplemente decido no estar cerca de gente que me trata mal. Podemos cambiar. Isabel puede disculparse adecuadamente. Podemos arreglar esto. Miré a mi hijo, este hombre al que crié, amé y por el que me sacrifiqué, y sentí como algo dentro de mí finalmente se soltaba. No, Daniel, no podéis arreglar esto porque no se trata de dinero o malentendidos. Se trata de respeto, y una vez que le has mostrado a alguien que no lo respetas, no puedes retirarlo. Así que eso es todo. Simplemente nos eliminas de tu vida. Voy a vivir mi vida por primera vez en décadas. Voy a vivir exactamente como quiero vivir. Fue hacia la puerta, luego se dio la vuelta una última vez. Esto no ha terminado, mamá. Sí, Daniel, lo ha hecho. Después de que se fuera, me senté en mi hermosa cocina nueva, rodeada de lujos que nunca me había permitido disfrutar. Y sentí algo que no había sentido en meses: paz. Por primera vez, desde la muerte de Luis, estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín de invierno leyendo el periódico de la mañana. Cuando escuché la risa familiar de niños desde el jardín de al lado, sonreí. Mis nuevos vecinos, los García, tenían 3 nietos que venían de visita cada fin de semana, y su alegría me recordaba cómo debería ser una familia. Margarita Viepou había volado desde Barcelona de visita y estaba sentada frente a mí en el sillón, bebiendo café en una de mis tazas de porcelana fina. «¿Te ves feliz, Elena?», dijo, observando mi cara. «¿Realmente feliz? Soy feliz. ¿Te arrepientes de algo?». Pensé en esa pregunta. No me arrepentía de haber comprado esta casa. No me arrepentía de haber revelado la verdad sobre mis finanzas. No me arrepentía de haber cortado la relación con Daniel e Isabel. Esa pregunta era más compleja. «Extraño a Emma y Leo», dije. «De verdad, los extraño terriblemente». «¿Has sabido de ellos?». Emma me llamó hace 3 semanas. De alguna manera consiguió mi nuevo número. Margarita arqueó una ceja. «¿Qué dijo?». Preguntó por qué me había mudado sin decírselo. Dijo que me echa de menos. «¿Y qué le dijiste?». Le dije que los adultos a veces tienen desacuerdos y que necesitaba un poco de distancia para aclarar las cosas. Pero también le dije que la quiero mucho y que eso nunca cambiará. «¡Qué niña tan lista!». «¿Y qué hay de Daniel e Isabel?». Dejé mi taza de café y suspiré. Lo han intentado todo. Primero vino la culpa, llamadas sobre cómo estaba abandonando a mi familia, cómo Emma lloraba por su abuela, cómo no entendían por qué era tan cruel. Cruel. Según Isabel, es lo más egoísta que un ser humano puede hacer, dar la espalda a su familia por dinero. Margarita resopló. «Eso tiene gracia, viniendo de alguien que intentó robarte tus derechos legales». Luego vinieron los sobornos. De repente querían llevarme de vacaciones, invitarme a cenar cada semana, incluirme en todas sus actividades familiares. Isabel incluso se ofreció a cocinar mis platos favoritos y traerlos. Demasiado poco y demasiado tarde. Exacto. Luego vinieron los abogados. Margarita casi se atragantó con su café.
abogados. Intentaron cuestionar mi competencia de nuevo, alegando que estaba tomando decisiones financieras irracionales. Citaron la compra de esta casa como prueba de una capacidad mental disminuida. ¿Cómo terminó eso? Sonreí recordando la cara de su abogado cuando la señora Valdés presentó mi caso. Determinaron que era completamente competente, que tomaba decisiones razonables y gestionaba mis asuntos perfectamente. El juez desestimó su petición y les advirtió por acoso. Bien por ti. La gota que colmó el vaso fue cuando aparecieron aquí el mes pasado sin avisar con Emma y Leo. Margarita se inclinó hacia adelante. Usaron a los niños, trajeron a esos bebés a mi puerta y les dijeron que le preguntaran a la abuela por qué ya no los quería. El recuerdo todavía me oprimía el pecho con ira y dolor. ¿Qué hiciste? Invité a Emma y Leo a entrar, les di galletas y leche y les expliqué que los quiero mucho, pero que sus padres y yo teníamos algunos problemas que resolver. Luego salí fuera y les dije a Daniel e Isabel que llamaría a la policía si volvían a usar a esos niños como armas contra mí. Daniel parecía avergonzado, pero Isabel... Sacudí la cabeza. Isabel miraba esta casa, miraba mi coche en la entrada, miraba mi ropa y podía ver cómo calculaba cuánto dinero estaba perdiendo por no tener acceso a mí. Margarita guardó silencio un momento. ¿Crees que Daniel se da cuenta de lo que ha perdido? Creo que Daniel está empezando a entender que su mujer no es quien él creía que era, pero también creo que está demasiado metido para admitirlo. Mi teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Hola, señora Elena, soy Juana López de la Escuela Primaria de La Moraleja. Soy la profesora de Emma. Mi corazón se hundió. ¿Emma? ¿Está bien? Está bien, pero llamo porque ella me lo ha pedido. Quería que le transmitiera un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Me pidió que le dijera que le ha escrito cartas, pero su madre no la deja enviarlas. Quería que supiera que la quiere y la extraña y que espera que sea feliz en su nueva casa. Tragué saliva, sintiendo cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. ¿De verdad ha dicho eso? Sí. También me pidió que le dijera que ha estado ahorrando su paga porque quiere comprarle un regalo, pero no sabe su dirección. Tuve que carraspear antes de poder hablar. ¿Podría darle mi dirección discretamente? Creo que estaría bien. Es una niña pequeña, muy madura, señora Elena. Entiende más de lo que sus padres creen. Después de colgar, Margarita me pasó un pañuelo. Esa niña te quiere. Lo sé, y yo los quiero a ambos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pensé en esa pregunta el resto del día. ¿Qué haría? No podía tener una relación con mis nietos y lidiar con sus padres, pero tampoco podía fingir que lo que Daniel e Isabel habían hecho era aceptable. 3 días después recibí mi respuesta. La carta de Emma llegó a mi buzón, escrita con su letra de 2º grado en una cartulina morada. Querida abuela Elena, espero que te guste tu nueva casa. Seguro que es preciosa. Mamá dice que ya no quieres vernos, pero no creo que sea verdad. Creo que los adultos a veces se confunden. Te quiero mucho. ¿Puedo visitarte algún día? Con cariño, Emma. PD, Leo te manda saludos y extraña tus galletas de chocolate. Me quedé de pie con esa carta en la mano en la cocina y supe lo que tenía que hacer. Llamé a la señora Valdés. Señora Valdés, quiero establecer un fideicomiso para mis nietos. Matrícula completa y dinero para estudios de posgrado si lo desean. Quizás algo para sus primeras casas cuando sean adultos. Es un gesto hermoso, señora Elena. ¿Cuánto está pensando? 1 millón para cada uno. Eso es muy generoso. ¿Quiere que los padres tengan algún control sobre estos fondos? En absoluto. El dinero va directamente a Emma y Leo cuando cumplan 25 años, no a sus padres. No para que ellos lo gestionen, solo acceso directo. Puedo organizar eso fácilmente. Y señora Valdés, quiero hacer una cosa más. ¿Qué es? Quiero enviar una carta a Daniel e Isabel explicando exactamente lo que han perdido cuando decidieron tratarme como una incompetente. 2 semanas después, entregué personalmente una carta en casa de Daniel e Isabel. No entré ni hablé con ellos. Simplemente la dejé en su buzón y me fui. La carta era simple. Daniel e Isabel, he establecido fideicomisos para Emma y Leo que financiarán su educación universitaria y les brindarán seguridad financiera como adultos. Estos fondos serán administrados de forma independiente y nadie, excepto Emma y Leo, podrá acceder a ellos cuando cumplan 25 años. Espero que entendáis que estos fideicomisos representan lo que podríais haber compartido como familia.
si hubierais decidido tratarme con respeto y amabilidad, en lugar de con crueldad y manipulación. Siempre amaré a mis nietos y siempre serán bienvenidos en mi vida cuando sean lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones sobre sus relaciones. En cuanto a vosotros dos, espero que encontréis la felicidad, pero también espero que aprendáis que en una familia no se trata de lo que puedes quitar a las personas, sino de lo que les das. Elena. Margarita todavía estaba de visita cuando Daniel llamó esa noche. Mamá, su voz era diferente, baja. He recibido tu carta. Bien, millones de euros para la educación de los niños. Son buenos niños, merecen un buen futuro. Y nada para nosotros. ¿Qué pensabas que merecías, Daniel? Estuvo en silencio un rato. Creo que entiendo ahora lo que te hicimos y cómo te tratamos, como si fueras incompetente. Intentamos tomar el control de tu vida. Estábamos equivocados. Sí, lo estabais. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna posibilidad de que nos perdones? Miré por la ventana al hermoso jardín que había creado, la vida que había construido para mí, la paz que había encontrado. Daniel, no te odio, no odio a Isabel. Pero el perdón no es lo mismo que olvidar y la confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Entonces, ¿no hay posibilidad de que volvamos a ser una familia? Todavía somos familia, Daniel. Simplemente no podemos estar juntos en este momento, y Emma y Leo siempre serán mis nietos. Cuando sean mayores, cuando puedan decidir por sí mismos a quién quieren tener en su vida, estaré aquí. Eso podría tardar años. Tengo tiempo. Después de colgar, Margarita nos sirvió a ambas una copa de vino. ¿Cómo te sientes? Libre, dije, y lo decía en serio. Por primera vez en mi vida adulta soy completamente libre. ¿Libre de hacer qué? Sonreí, pensando en todas las posibilidades que tenía por delante. Libre de viajar sin pedir permiso a nadie. Libre de gastar dinero en cosas que me hacen feliz. Libre de ayudar a quienes realmente aprecian la ayuda. Libre de vivir mi vida exactamente como yo elija. Y si Daniel e Isabel cambian, si realmente cambian, entonces ya veremos. Pero tendrán que demostrarlo con el tiempo, no solo con palabras. Esa noche, después de que Margarita se fuera a dormir a una de mis habitaciones de invitados, me senté en el jardín trasero bajo las estrellas y pensé en Luis. Había sido tan sabio al advertirme sobre el dinero y las familias. Sabía exactamente lo que pasaría, pero también me había dado algo más valioso que 8 millones de euros. Me dio la oportunidad de descubrir quién era yo realmente cuando no tenía que depender de la aprobación de nadie. Era más fuerte de lo que jamás imaginé. Era más valiente de lo que nunca me habían permitido ser y finalmente era verdaderamente feliz. 3 semanas después llegó la segunda carta de Emma. Querida abuela Elena, papá me ha contado lo del dinero para la universidad. Muchas gracias. Mamá lloró cuando se enteró, pero creo que eran lágrimas de alegría. Todavía quiero visitarte algún día. Quizás cuando sea mayor pueda ir en autobús a tu casa. Te quiero, Emma. PD, estoy aprendiendo a hacer galletas de chocolate por si quieres algunas cuando te visite. Puse la carta en mi joyero junto al anillo de bodas de Luis y las perlas de mi madre. Las cosas más importantes. Un día, cuando Emma fuera lo suficientemente mayor para entenderlo, le contaría toda la historia. Le explicaría que a veces las personas que amas te decepcionan, pero eso no significa que dejes de amarlas. Solo significa que te amas a ti misma lo suficiente como para proteger tu propia paz. Y un día, quizás en años, podría haber curación, podría haber reconciliación, podría haber una manera de que volvamos a ser una familia. Pero si no, también estaba bien, porque había aprendido la lección más importante de todas. No necesitaba el permiso de nadie para ser feliz. Yo sola era suficiente. El sol se ponía sobre mi hermoso jardín, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados. Me serví una copa de vino, puse música que le encantaba a Luis y bailé sola en mi cocina. Era libre, era feliz y estaba exactamente donde debía estar. Ahora tengo curiosidad por vosotros, los que habéis escuchado mi historia. ¿Qué haríais en mi lugar? ¿Habéis pasado alguna vez por algo similar? Comentad abajo y mientras tanto os dejo en la pantalla final 2 historias que pertenecen a las favoritas del canal y que sin duda os sorprenderán. Gracias por haber visto hasta aquí.